Hola, ¿qué tal? En esta ocasión hablaremos de otra zona geográfica cultural llamada Mesoamérica. El antiguo México, como ustedes recordarán, se compuso por los territorios de Mesoamérica, Aridoamérica y Oasis América. Para el caso de Mesoamérica hay que hablar un poco más a detalle sobre las características que anteriormente otros investigadores nos han remarcado acerca de esos territorios. En primer lugar, hablemos de la ubicación de esta antigua Mesoamérica. ¿Qué sabemos acerca de este territorio? Lo primero que nosotros sabemos es que se encontró en el territorio mexicano actual, pero específicamente en las zonas del occidente, el centro, el sureste, la costa del Golfo y la península de Yucatán. En ese caso, no incluye a las 32 entidades federativas del día de hoy, sino que exclusivamente abarcaría solamente la mitad. Estamos hablando en ese caso que abarca los territorios de Veracruz, la zona de Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Tabasco, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Jalisco, Estado de México, Ciudad de México, Hidalgo, Guanajuato y tal vez algunas zonas muy pequeñas de Zacatecas, Aguascalientes y también San Luis Potosí. Eso sería la ubicación específica de estos territorios. Por otra parte, también hay que hablar acerca de la cuestión agrícola. El pueblo o los pueblos mesoamericanos, mejor dicho, en este caso pues dependían exactamente de la agricultura. Los productos que se pueden encontrar en la zona mesoamericana son diversos y hay productos exclusivos de esta región que finalmente se cultivaron y que los antiguos mexicanos pues remarcaron su uso. Hay que entender también que en algunas zonas, por ejemplo en la Ciudad de México, pues el uso de las chinampas, estas islas en medio de los lagos, las cuales servían finalmente para la cuestión agrícola, pues fueron fundamentales para muchos pueblos y es algo exclusivo de la zona de Mesoamérica. Igualmente el uso de la coa, que es básicamente varas de madera que tienen finalmente pico en una de sus partes, también va a ser elemento fundamental para que finalmente los mesoamericanos puedan cultivar sus diferentes alimentos. ¿Qué elementos, qué alimentos, mejor dicho, estamos nosotros mencionando? Pues, por ejemplo, el maíz. El maíz básicamente va a ser uno de los elementos fundamentales en esta parte de la historia. Igualmente, por ejemplo, sabemos que la cuestión de los frijoles van a ser clave para la alimentación mesoamericana, pero también hay otros elementos exclusivos. Por ejemplo, pues gracias a la cuestión del maíz se puede producir finalmente las tortillas, que es un alimento que hasta el día de hoy sigue siendo una de las bases más importantes de la alimentación de millones de mexicanos. Y junto con ellos, pues también, por ejemplo, podemos mencionar a la cuestión de nuestros chiles, que son y se presentan en diferentes formas. Estos son, por ejemplo, chiles jalapeños y son muy típicos de la región, chiles verdes. Pero igualmente, por ejemplo, podemos observar que existen estos elementos como la cuestión de esta cactácea. Estos nopales son muy útiles y muy nutritivos para millones de mexicanos. Y también, por ejemplo, podemos mencionar a la cuestión de nuestras papas. Las papas también son parte clave de esta alimentación. Y por última parte, por ejemplo, están presentes nuestros jitomates. El jitomate verde, que es propiamente muy reconocido y muy utilizado en la dieta de millones de mexicanos actuales. Igualmente el jitomate rojo, es ambos alimentos se van a desarrollar en esta región, van a ser cultivados y se va a desarrollar una agricultura que permitirá el sustento de millones de familias en esos territorios. Igualmente hay animales que van a ser utilizados para la alimentación mesoamericana. Desgraciadamente, tras la era glaciar, aquí no hay presencia de caballos, tampoco hay presencia de reses, no hay presencia tampoco de cerdos. Habrá presencia de algunas aves, eso sí, pero también hay animales que destacan mucho en esta historia. Por ejemplo, también es reconocido que existieron aquí los perritos. El Xoloitzcuintle es un caso de estos, igualmente el perro chihuahua. Los jaguares también están presentes en esta historia. Junto con ellos el lobo mexicano, que es uno de los símbolos más importantes del México actual. Y junto con ellos, por ejemplo, también podemos mencionar a venados, serpientes, armadillos, tlacuaches y animales marítimos también están presentes, como la cuestión de las vaquitas marinas y el atún, que también está presente en esta región.
Ahora, eso va a ser entonces clave para el desarrollo de la cuestión agrícola y al existir un desarrollo agrícola también va a haber un intercambio muy fuerte en la cuestión de estos alimentos. Y junto con ellos, pues ustedes reconocerán que existe el chocolate. El cacao, las semillas de cacao, finalmente, pues van a ser parte clave de lo que sería este desarrollo agrícola y pues también van a permitir el desarrollo de un comercio entre estas diferentes regiones. Ahora hablemos en ese caso de cómo es que se va a desarrollar propiamente pues las ciudades mesoamericanas. Las ciudades mesoamericanas y pues entre todos esos casos, ciudades como lo que es Teotihuacán, van a ser clave para entender cómo es que hubo una cultura y pues en otro caso, más bien varias culturas mesoamericanas, las cuales van a convivir entre ellas, que también van a luchar entre ellas y desgraciadamente también van a provocar la desaparición de varias de ellas. ¿Qué ciudades estamos nosotros comentando? Pues, por ejemplo, estamos remarcando primero la presencia de Teotihuacán, pero también estarán presentes ciudades como México Tenochtitlán, El Tajín, Monte Albán, Mictla, Tzintzantzún, Chichén Itzá, Palenque, Xochicalco, Tula, Mayapán, La Venta, Rezapotes o Cuicuilco. Estas ciudades lo que van a tener en común es que desarrollan finalmente estructuras piramidales. Las pirámides mesoamericanas estarán presentes finalmente durante este periodo. Junto con ellos vendrá finalmente esculturas que van a tener mucha relevancia en el pensamiento, la cosmovisión de estos antiguos mexicanos. Y junto con ello también se desarrollan pues palacios, se desarrollan los juegos de pelota y otras estructuras como por ejemplo los zompanquis. Van a ser interesantes observarlos durante el desarrollo de esta zona mesoamericana. Ok, hablemos en otro caso de un elemento importante para la cosmovisión mesoamericana y eso va a ser finalmente el politeísmo. Los antiguos mexicanos pues creían que existían los antiguos dioses. Estos antiguos dioses pues cumplían una función para ellos y esto les permitió entonces crear una religión basada en diferentes dioses. Esto es politeísmo. ¿Qué es el politeísmo? Pues es la creencia en varios dioses. Así como pasó en otras culturas de la antigüedad, también sucedió finalmente en la zona mesoamericana. Los nombres que generalmente nosotros vamos a escuchar acerca de las deidades mesoamericanas van a ser, en primer lugar, el dios Tlaloc. Él va a ser uno de los elementos más importantes que va a ser finalmente el dios del agua. Por otra parte, también está presente Quetzalcoatl, el señor que nos va a dar finalmente el maíz. También están presentes Huitzilopochtli para algunos de estos antiguos mexicanos, que va a ser un dios de la guerra, y junto con él finalmente va a estar presente la figura de Tezcatlipoca. Igualmente está presente otros dioses como por ejemplo Ejecatl, que va a ser importantísimo para algunas culturas, y pues uno de los casos más interesantes va a ser la deidad de la muerte llamada Mictlantecutli. Todos estos dioses, junto con otros más, pues van a crear esta cosmovisión mesoamericana y pues van a formar lo que es el pensamiento de esta región. Otros elementos para nada más terminar de observar un poco las características de esta antigua Mesoamérica, hay que entender que estos antiguos mesoamericanos utilizaban calendarios, los cuales básicamente tenían dos funciones, una de carácter ritual y la otra finalmente de carácter civil. Los calendarios generalmente se dividen en calendario lunar y calendario solar. Hasta donde se tiene un registro de todo lo que es estos calendarios, pues la precisión de estos es impresionante. Algunos de ellos finalmente llegan a cumplir lo que serían los 365 días, 6 horas, minutos, y con eso finalmente pues se entiende que ellos lograron desarrollar una astronomía impresionante, la cual al parecer lograron pues compartir entre todos los habitantes mesoamericanos. Por última parte, nada más para concluir esta presentación, pues hablaremos de los sacrificios. Los antiguos mesoamericanos, las antiguas civilizaciones, entre ellas las que más destacan pues los mayas, los antiguos mixtecas, los zapotecas, los olmecas, los toltecas, los mexicas, teotihuacanos, o por ejemplo también están presentes los señores tarascos. Todos ellos en este caso pues
van a tener esta cosmovisión y pues van a tener que hacer sacrificios en honor a los dioses. Esto significaba pues en primer lugar que pues habían sacrificios muy comunes como la cuestión de ayunos, sacrificios por ejemplo, sacrificios personales, también habían sacrificios pues de objetos, dejar cerámicas en honor a ciertas deidades, pero también se va a tener conocimiento del uso de animales para sacrificar. Y algo que es muy conocido y que se tiene que reconocer de los antiguos mesoamericanos, también se desarrolló el sacrificio humano en estas zonas. Todos estos sacrificios se tienen que entender bajo la visión de los antiguos señores de la zona mesoamericana. No se sacrificaba con una visión de morbo, se sacrificaba finalmente porque lo exigían los dioses. Si el día de hoy, por ejemplo, bajo la visión de los antiguos señores mexicas, si el día de hoy queremos que el sol, que es representado por la deidad de Tonatiuh, salga de nuevo, necesitamos finalmente hacer un sacrificio. Y para eso entonces la sangre, el corazón de las personas, de doncellas, de mujeres, de ancianos, de hombres, de jóvenes o de niños, van a ser importantes para finalmente hacer que el dios Tonatiuh salga de la zona del inframundo y pueda en ese caso regresar a esta zona para que finalmente nos brinde sus rayos solares y de esta manera pues finalmente pues mantener y continuar los ciclos de vida que nosotros pues tratamos de entender. Hay que observar entonces esto con mucho cuidado porque finalmente ellos pues realizaron estos actos como una cuestión ritual, la cual pues era importante para que la vida pues se continuara y pues se mantuviera este ciclo. Recordemos incluso que algunos mexicas pues hablaban de que nosotros estábamos viviendo el quinto sol y eso significaba que hubo otras 4 humanidades antes de nosotros, al parecer finalmente humanidades hechas de madera, humanidades hechas de barro, humanidades finalmente hechas de otros materiales, pero finalmente nosotros somos la deidad, somos pues la quinta humanidad y eso implica que nosotros somos la humanidad del maíz. Por eso entonces estos antiguos mesoamericanos incluso se conocen como la sociedad del maíz. Pero bueno, hasta aquí básicamente es lo que podemos comentar acerca de esta región mesoamericana. Hay más elementos que comentaremos un poco más adelante porque esta región mesoamericana tuvo un desarrollo histórico desde aproximadamente el año 2500 antes de nuestra era y hasta el año 1521 después de nuestra era, hasta la llegada de los antiguos españoles, se va a poder hablar finalmente de esta región. Pero hasta aquí sería todo. Les agradezco muchísimo su tiempo y pues nos vemos en un siguiente video. Muchas gracias.